Hola, ¿cómo están? Quería compartirles un poco una reflexión que me llevó a un nuevo escenario, un escenario bastante complejo que hoy está atravesando nuestro país, nuestra amada Argentina, donde si volvemos un poco a las bases, si volvemos a comprender cuál fue el espíritu fundacional que llevó a nuestros constituyentes, aquellos patriotas que han trazado los destinos de nuestra nación, que han forjado ese mundo y esa cosmovisión de ilusiones, con muchas expectativas, con una capacidad visionaria muy interesante, que ha logrado crear desde instituciones, la organización nacional y un sinnúmero de elementos que hoy por hoy hacen que podamos vivir en un plano de organización más consolidada. Y si viajamos un poco en el tiempo a ese preámbulo de nuestra Constitución Nacional, el objetivo máximo habla de construir la unidad nacional. Y quizás nos preguntamos hoy, ¿estamos viviendo en un plano de unidad nacional? ¿Qué es lo que le está pasando hoy a la sociedad argentina? También se habla de afianzar la justicia, consolidar la paz, todo lo que es la paz interior, consolidar también la defensa común, promover el bienestar general y asegurar beneficios de la libertad. Y ahí es donde quisiera hacer un stop para poder enfatizar acerca de qué tipo de libertad hoy estamos viviendo. ¿Estamos viviendo en una sociedad libre? ¿Estamos siendo capaces de disfrutar, de gozar de cada uno de los derechos de nuestra Constitución Nacional? Y yendo un poquito al artículo 14, hablamos por supuesto de las libertades individuales, de los derechos de primera generación de esta Constitución de 1853-1860, que da cuenta de algo tan básico que está vinculado a la capacidad también de realización individual de una persona. Dice, todos los habitantes gozan del derecho de trabajar, de ejercer una industria lícita, navegar, comerciar, peticionar ante las autoridades, entrar, permanecer, transitar, salir del territorio, publicar ideas por la prensa sin censura previa, disponer de su propiedad. Y por supuesto, estamos hablando también del derecho a la vida, que es uno de los derechos inalienables, imprescriptibles, que tienen que ver con la esencia de una persona. Y hoy por hoy observamos que este sinnúmero de derechos se ha tornado simplemente en una cuestión meramente formal, porque donde hemos delegado absolutamente todo en manos de ese leviatán, de ese poder político concentrado, quizás nos hemos percatado sobre la fragilidad de esa sumatoria de voluntades individuales que supuestamente estaban vinculadas a un contrato social y hoy está colocado en tela de juicio, porque esa delegación pasó a ser concentración de poder. Y esa concentración de poder hoy nos está colocando también en jaque como sociedad acerca de cuál es el grado de voluntad que uno presta, cuál es el grado de consentimiento a la hora de decidir vivir en una sociedad, entre comillas, libre. ¿Vivimos en una sociedad libre? ¿O simplemente los derechos se han tornado en meramente formales? No pueden ser colocados en práctica, ¿no? Y no pueden ser ejercitados con lo que implica la vastedad de gozar de ese tipo de derechos. Entonces, quizás tenemos que volver a esa esencia, ¿no? Esa esencia que está vinculada a ese programa de diseño institucional donde la capacidad máxima de visionar de nuestros constituyentes, de nuestros patriotas, estaba enarbolada en torno a lo que es la unidad nacional. Pero para que exista esa unidad nacional, previamente tiene que haber una unidad espiritual. De hecho, justamente en el preámbulo se rescata que se coloca a Dios como fuente de toda razón y justicia, ¿no? Está bien claro, dice justamente, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, se ordena y decreta esta Constitución para la nación argentina. Y hoy lo que le ha pasado a Argentina en particular, y a un sinnúmero de sociedades, es las espaldas que hemos realmente dado a Dios. Esto lo volcamos un poco a lo que es la historia de Nínive, que es una ciudad que realmente había recibido el último dictamen de Dios, que iba a terminar siendo arrasada, porque decidió apartarse
de su voluntad. A todo esto, obviamente, como Dios siempre hace, manda profetas previamente para que se vuelvan de sus malos caminos, porque Dios es misericordioso, y envía a Jonás como profeta para que declare esta palabra de que en 40 días iba a ser destruida la ciudad. Jonás toma el rumbo exactamente opuesto, porque era un mensaje que no solamente lo llevaba a un desafío enorme que estaba vinculado a otra cultura, a otra idiosincrasia, a otro pueblo, que no era el pueblo hebreo, y pese a eso, reacio a esa situación, a obedecer a Dios, toma el rumbo contrario, y todos sabemos la historia de Jonás, cómo termina por un gran pez absorbido durante 3 días y 3 noches, que es el tiempo en que él se arrepiente profundamente y Dios le da una nueva oportunidad y finalmente transmite este mensaje. O sea, de la voluntad de Dios y del destino de Dios no podemos escapar. Dios todo lo ve. Dios es omnisciente y omnipotente, absolutamente todo lo ve. Todo lo que hacemos, las decisiones que estamos tomando. Y la decisión justamente que va a tomar el pueblo de Nínive, desde el máximo gobernante hasta el más pequeño, es volverse de sus malos caminos. Esto está en Jonás, capítulo 3. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé ánimo, ni beban ni agua. ¿Sí? O sea que realmente colocó en ayuno no solamente a hombres, sino también a animales. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y hoy vivimos justamente estos temas de rapiña, pero hay temas de rapiña también social, rapiña espiritual, donde cada uno brega por su bienestar personal, y también incluyo la clase política dirigente. Incluyo a aquellos gobernantes que están celebrando pactos, acuerdos, totalmente a espaldas del pueblo, que están poniendo en tela de juicio la sustentabilidad, el desarrollo y el progreso y el destino, no solamente de generaciones presentes, sino de futuras, y nos llevan a esta situación de limbo, esta situación de anomalía, de anomia, ¿sí? De ausencia de reglas, ausencia de previsibilidad, de futuro, de esperanza, de confianza en la política. Y ahí sí es cuando vemos que estamos atropellados, avasallados, casi en una situación de vejamen, ultrajados, donde la Constitución Nacional se ha tornado en una mera tira de declaraciones. Y ahí es donde vemos que una nación donde no encuentra un fundamento en promover la unidad nacional, afianzar la paz interior, donde se puedan llevar a instrumentalizar cada uno de estos derechos, nada más y nada menos que el derecho de trabajar, estamos hablando de la dignidad humana, ahí sí podemos hablar de la rapiña. Y la rapiña vinculada a cuáles son los acuerdos que hoy está tratando de llevar adelante, de instrumentar la clase gobernante, en este caso el hegemón de turno, en pos, por supuesto, van a decir del bienestar común, de poder encontrar una salida a esta emergencia global que quizás no ha permitido que ningún gobierno pueda llegar a materializar programas y diseños electorales. Pero estamos en un año electoral, estamos en un año de campaña, estamos en un año donde quizás estas promesas vuelvan a encontrar ese rumbo de querer renovarse, ¿no? La realidad es que la sociedad no creo que esté en condiciones de dar una segunda chance, una segunda oportunidad a una clase dirigente que, lejos de estar apegada a nuestra Constitución Nacional, los principios, los valores, el espíritu fundacional por el cual se creó este marco normativo sobre el cual tendríamos que poder convivir en paz. Y hoy existe paz, existe armonía social, o existe espíritu de rapiña, existe lo que sucedía en Nínive. Pero en Nínive, aún siendo una cultura totalmente alejada a lo que establecía Dios para su pueblo escogido, se volvió de su mal camino. A partir de ese arrepentimiento surge no solamente una nueva oportunidad, sino que Dios decide levantar esa sentencia de destrucción que había preestablecido para toda una ciudad y la deja sin efecto. Pero, ¿cómo se hace para mover esa voluntad de Dios, que pareciera algo que ya está escrito? Porque Él está hasta el último momento esperando la disposición y disponibilidad de nuestro corazón. Depende de nosotros
esa capacidad que tengamos para volvernos de nuestros malos caminos. Y hoy ya esperar o depender de la clase gobernante, creer que el Leviatán va a ser capaz de volverse de sus malos caminos, pareciera prácticamente idílico, utópico, donde en esencia existe un espíritu de rapiña político, fundado, por supuesto, hoy en un año electoral. Y aquí también podemos hablar incluso de la oposición, que durante gestiones pasadas también pactó con agendas foráneas, agendas globalistas, agendas totalitarias, de imposición que, lejos de defender el interés nacional, bregan por la imposición de programas, de políticas, de diseños, prácticamente están avanzando, no solamente en las individualidades, sino sobre la esencia identitaria de una nación, de un pueblo, el alma. Es tiempo de que volvamos a tomar estos ejemplos, como el caso de Nínive, donde se le dio una nueva oportunidad. Si queremos rescatar esa libertad que hoy no solamente está colocada en tela de juicio, sino que peligra. Hoy peligra nuestra libertad, nuestras libertades individuales, nuestras libertades sociales. Hoy peligran los derechos que hemos conquistado y nuestra capacidad de tomar decisiones de manera independiente al hegemón de turno. Porque escapar hoy de esta malla invisible, que es el poder, esta microfísica del poder, que parece que permeara en todos los estratos sociales, hace difícil el nivel de subsistencia cuando existe una colisión, una lucha constante, un repliegue de aquel que piensa diferente. ¿Hay libertad de prensa? ¿O la prensa está acostada con el gobierno de turno? ¿Hay posibilidad de pensar distinto, de manifestar ideas diferentes? ¿O también existe censura en las redes sociales? ¿Cuáles son los niveles de libertad si uno no tiene la capacidad de poder expresar ideas diferentes, de poder convencer con ideas totalmente desapegadas, que no están teñidas, atravesadas, de este relato enmarcado en el cual hoy por hoy vemos que se asienta toda esta Babel, este universo de esta Babel, con el plano, la inclusión, con el plano de este progresismo que ha quebrado la esencia vinculada a los principios, a los valores, justamente el espíritu independiente que nos llevó como argentinos a declarar libertad, libertad, libertad.